Baishapa, Yara Tapendero Basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestra lección, accidente de voz del verbo. Hoy tenemos la segunda clasificación, pero de la voz activa. La número 2, ñe apo oñondibegua, significa voz recíproca. Concepto. Oikoteme mokoin teroñe ha oñemosunsun papueta añome. Ñeeku yo ño. La voz recíproca necesita de dos sujetos y se conjuga solamente en el plural, utilizando la partícula yo para verbos orales y ño para verbos nasales. Ejemplos. El primer verbo que tenemos, yuhu, es un verbo oral y significa encontrar. Tenemos los pronombres personales del plural, ñande, ore, pe, jaecuera, y las partículas de número y persona. Ñande se utiliza ya por el verbo oral, ya, ro, pe, o. Luego se coloca la partícula de la voz recíproca, en este caso yo. ¿Por qué? Porque el verbo es oral. Luego se completa con el verbo yuhu y se conjuga de esta manera. Ñande yayo yuhu, ore royo yuhu, pe peyo yuhu, jaecuera oyo yuhu. La traducción sería: nosotros nos encontramos, nosotros nos encontramos, vosotros os encontráis, ellos se encuentran. Tenemos el otro verbo moinu. Moinu es un verbo nasal por la me y por la tilde nasal que lleva la vocal u y significa acompañar. Tenemos los pronombres personales del plural, ñande, ore, pe, jaecuera, y las partículas de número y persona. En ñande se usa ña porque el verbo es nasal. ña, ro, pe, o. Luego se completa con la partícula de la voz recíproca, ño. ¿Por qué? Porque el verbo es nasal. Luego se le completa con el verbo moinu y se conjuga así: ñande, ñaño moinu, ore, roño moinu, pe, peño moinu, jaecuera oño moinu. La traducción sería: nosotros nos acompañamos, nosotros nos acompañamos, vosotros os acompañáis, ellos se acompañan. Te enviáis, Shara. Ejemplo. Le traje 4 oraciones. La número 1. Kame halushi oyoyujucueje. La traducción sería: Carmen y Luciano se encontraron ayer. La número 2. Cuñataí jacaria oñomongueta. Traducido quiere decir: la señorita y el joven dialogan. La número 3, Oyojalju Luis Jamaria, que traducido quiere decir: se aman Luis y María. La número 4, Nati Jaloló Oñonupa, que significa: Natividad y Dolores se pegan. ¿Qué tienen en común estas oraciones de ejemplo que les traje? Van a mirar que tiene 2 sujetos. Kame, lushi, que yo ya puse entre paréntesis. Cuñatai, caria, Luis, María, Nati, Lolo. Es la condición que necesita la voz recíproca. 2 sujetos. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya bebé.